Bien, buen día, buenas tardes ya. Bienvenido a la sesión más biología de décimo. Hoy vamos a tocar el primer tema del trimestre. Así que vamos a tratar de poner atención, las explicaciones que le voy dando. Yo trabajo con PowerPoint, voy pasando diapositiva por diapositiva y ustedes entonces van a ir viendo la clase a medida que se va desarrollando la clase. Voy a compartir pantalla para entonces empezar el primer tema del día de hoy, y el primer tema del trimestre, y tiene que ver con las generalidades de la biología. Como ustedes son nuevos en la materia, tenemos que saber conceptos de biología, tenemos que saber las ramas de la biología, las ciencias interdisciplinarias, todo lo que tenga que ver con biología, porque es el término, el concepto, la materia que ustedes van a dar durante este trimestre. Esta norma de convivencia yo la presento en todos los PowerPoint, en todas las clases que yo voy a dar, pero ya yo solamente le explico el primer día porque ya ustedes aquí, ya entonces ustedes ya saben cuál es la norma de convivencia virtual. Cuando yo esté hablando, por favor, me apagan los micrófonos, escuchen la clase, no me pongan la clase allí como si tuviera solos, audífonos solos. Traten de estar allí porque yo voy a estar preguntando en la clase. Este trimestre vamos a trabajar otra metodología diferente. Voy a estar preguntando porque yo necesito saber qué es lo que ustedes saben acerca del tema que vayamos a dar. Cuando necesitan preguntar algo, no duden en decirme, no importa, ustedes pueden interrumpir la clase y yo entonces les puedo explicar o le puedo dar la respuesta a su duda, a su pregunta, a su sugerencia. Igual también cuando les pregunto a ustedes, ustedes pueden responder. Así que eso va a ser básicamente las normas sencillas que vamos a manejar durante el trimestre y durante la clase que vamos a hacer todos los sábados. Bien, como vamos a dar, ustedes van a dar la materia biología, yo necesito saber que ustedes saben de biología. Y la primera pregunta que tengo allí es ¿qué entiendes por biología? ¿Cuál será la segunda es cuál será la relación de la biología con otras ciencias? ¿Y por qué crees que es importante la biología? Tres preguntas sencillas. Jixi, voy a enviar, lo voy a poner a que ustedes participen. Cualquier voluntario que están allí, ¿quién me puede decir a mí qué entienden por biología? Cuando les hablan sobre acerca de la biología, ¿qué ustedes entienden acerca de qué es biología o qué han escuchado qué es biología? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo puedo decirlo, profe. Cualquiera, dele. Ajá, la primera ¿qué entiendes por biología? Yo entiendo que es la ciencia, por así decirlo, que estudia la estructura y el complemento de los seres vivos. Bien, excelente respuesta, excelente participación. ¿Qué más quiere participar? Jimara, Jixi. Vic, ¿quién es? Por favor, estoy pasando lista. Vic Yo, profe. 26. Vic 26, ¿quién es el Víctor nombre? Franco. Víctor Franco. Víctor, ok, Víctor Franco y Diana Boniche. Víctor, ya que estás allí, Profe, Víctor, profe, ajá, Diana no es mi hija, mi nombre es Iralia Boniche. es Iralia, Iralia Boniche. ok, Iralia, bien. A ver, Víctor Franco, Diga, profe. ¿cuál será la relación de la biología con otras ciencias? ¿Tú crees que tenga relación la biología con otras ciencias? ¿O no? ¿O simplemente es una ciencia aislada? Ya el compañero dijo que es una ciencia que, bueno, que tiene que ver con el estudio de los seres vivos y ahí vamos. ¿Está relacionada la biología con otras ciencias? ¿Tú qué piensas de eso? Que está aislada, ¿no? Tú dices que está aislada. Sí. Jixi, No, profe, está relacionada con otras ciencias, porque abarca ¿como, varias ciencias. como cuáles ciencias?
la etnología, la taxonomía, perdón, Taxonomía, sí, la que sí, tiene que ver bien. con el cuerpo humano, Anatomía, ajá, anatomía, profe. bien, bien. Gracias, Jixi, gracias, Son más de Víctor. 52 ciencias, profe. Sí, Qué abarca. todas están. Si nos ponemos a ver todas las ciencias que están relacionadas con biología, aquí no voy a terminar la clase. Voy a estar mencionando una por una y explicando cada una de ellas. Pero este no es el objetivo. El objetivo es que sí, bueno, que la biología está relacionada con otras ciencias. Y, Jimara, ¿y por qué crees que es importante la biología? ¿O tú no crees que sea importante? Sí, profe, porque estudia la vida, todo lo que tiene Estudia la, vida. claro que sí, excelente, porque estudia los seres vivos, lo que tiene vida. Entonces, si la vida no fuera importante, entonces no hubiera existido los seres vivos, ¿ya? O al revés, si los seres vivos no existieran, no hubiera biología. Porque todos los seres vivos, acuérdense que el planeta Tierra, están todos los seres vivos, todos los conocen, hay 5 reinos de naturaleza, y todos son considerados seres vivos, excepto los virus, que no son seres vivos. Ya es otra parte diferente, no son, y tampoco no son considerados elementos inertes, porque los virus necesitan una célula huésped para poder reproducirse o replicarse. Entonces, es una ciencia, la biología es una ciencia que estudia todos los organismos vivos, seres vivos o llamada materia orgánica. Acuérdense que también podemos decir materia orgánica, materia inorgánica, y la materia orgánica es todo lo que tienen los seres vivos. Si sabemos que materia es todo aquello que ocupa en un lugar en el espacio y que ésta se clasifica en inorgánica y orgánica, entonces debemos conocer las características de la materia orgánica o viva. La materia orgánica está constituida fundamentalmente de 4 elementos, o sea, para que todos los seres vivos están constituidos con estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 4 elementos básicos de la materia orgánica. Si no tienen estos elementos básicos, no se considera materia orgánica. Entonces, la biología estudia todos esos organismos que están compuestos de materia orgánica y todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra. Podemos decir entonces que la biología es una ciencia muy amplia, no es una ciencia aislada, está relacionada, como dijo la compañera, con una inmensidad de otras ramas. Todas están, se relacionan con la biología. No es que quiero decir, como yo soy biólogo, soy especialista en biología, yo significa que yo soy el centro de atención de todo, pero la biología es de los seres vivos. Y es ahí donde se centra todo. Y es que estudia todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra. Todavía vamos a un conocimiento más amplio. Últimas investigaciones, últimos hallazgos han permitido de que los científicos han encontrado microorganismos dentro de los meteoritos que vienen en el espacio, porque esos no son de la Tierra, los meteoritos vienen del espacio exterior, o sea, extraterrestres. No estoy hablando de los extraterrestres de todas esas películas de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que vienen del espacio, como ejemplo los meteoritos, los cometas, y han encontrado que hay microorganismos, o sea que afuera del espacio también puede haber vida. Entonces ya hay una ciencia que se encarga de estudiar eso, la astrobiología, la astronomía, y está relacionada a la biología. Entonces hay un sinnúmero de ciencias que abarcan las ramas principales y las ciencias interdisciplinarias que están relacionadas a la biología. Entonces, como la biología estudia los seres vivos, y los seres vivos somos materia, acuérdense que la materia es todo lo que ocupa un espacio en un determinado tiempo. La materia, todo lo que está ahorita mismo en la Tierra es materia, pero nosotros somos una materia diferente, una materia orgánica. Ejemplo, usted tiene una silla, la silla es materia,
pero no es una materia orgánica porque ella no está compuesto de los elementos necesarios que tiene un ser vivo. Una piedra es una materia, sí es cierto, pero no es un elemento vivo, no es considerado porque no tiene las características, no hace las funciones de un organismo vivo y tampoco tiene los elementos orgánicos principales. Entonces, cuando hablamos de la organización de la materia, vamos a hablar de la organización de la materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de los niveles de organización del cuerpo humano, usted va a encontrar de que el cuerpo humano está seccionado en varios niveles, ¿verdad? Y empieza del más mínimo al más amplio, a lo más desarrollado. Cuando hablamos de los niveles de organización, estamos hablando de los niveles, por ejemplo, el nivel subatómico. Imagínese usted, nosotros estamos compuestos por átomos, igual que una silla, ¿verdad? Entonces, hablamos de nivel subatómico. Cuando pasa al siguiente nivel, hablamos entonces de nivel atómico, que son los elementos. ¿Y cuáles son los elementos? El hidrógeno, litio, sodio, potasio, carbono, hidrógeno, oxígeno. Todos esos son elementos que pertenecen al nivel atómico. Después vienen los compuestos que hacen lo que es el nivel molecular, las moléculas, por ejemplo, el agua. El agua es un nivel compuesto. El agua está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces ya estamos hablando de un compuesto y vamos a ir poco a poco del nivel, un nivel inferior a un nivel más desarrollado. De ahí entonces pasamos al nivel celular. Los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra están compuestos por células. Y eso ustedes lo saben cuando dieron ciencias naturales. Si tienen una o dos más células, eso depende de la cantidad y asimismo se pueden clasificar. Y si es una célula eucariota, procariota, o si es una célula animal o vegetal, pero todos están compuestos por células. Una bacteria es una célula, tienen células. ¿Los virus usted cree que tienen células? No tienen células. Por eso que los virus no son considerados seres vivos, porque ellos no tienen la capacidad de sí solo a reproducirse, a replicarse. Entonces ellos necesitan una célula hospedera para poder ellos replicarse. Entonces no se le considera ser vivo porque para que se considere ser vivo tiene que tener la unidad funcional y estructural de todo ser vivo y esa es la célula. Entonces del nivel celular vamos a ir un poco más complejo a nivel de tejido. Millones de células forman un tejido. ¿Y cuáles son los tejidos del cuerpo humano? ¿Cuáles son los tejidos? El tejido epitelial, el tejido muscular liso, estriado, y etcétera, etcétera. Entonces, para poder que se formen los tejidos, tienen que haber un aglomerado de células. Entonces, por eso que miles de células forman un tejido. Entonces, vamos a ir a un nivel más superior, que es el nivel de órganos. Varios tejidos forman un órgano, ¿ya? Entonces viene, y así se va aumentando. Varios órganos forman un sistema, y ustedes conocen los sistemas, ¿no? Los órganos de nuestro cuerpo ustedes los conocen. Por ejemplo, el hígado, el riñón, el páncreas, cerebro, son órganos. Pero varios órganos conjuntos que realizan una función forman un sistema. Entonces se llama lo que ustedes conocen ya, sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema linfático y el sistema reproductor, y ahí vamos. Entonces, varios conglomerados de órganos forman un sistema y varios sistemas forman entonces el aparato del ser humano. Y al final se forma el nuevo organismo. Así fue que se formó el primer organismo, el primer ser humano. Tuvo que pasar de un nivel inferior a un nivel superior. Y este es los niveles de organización del cuerpo humano. Estamos hablando de algo específico, estamos hablando del cuerpo humano, estoy hablando de ningún otro ser vivo, estamos hablando del cuerpo humano. Entonces, ya esto es el nivel de la materia. Nosotros estamos compuestos por materia orgánica, porque en nuestro cuerpo hay los elementos y compuestos necesarios. Nuestro cuerpo está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los 4 elementos esenciales. Y no solamente eso, hay 16 más elementos que nuestro cuerpo está formado. Por ejemplo, el fósforo,
el calcio, el hidrógeno. Y entonces, al final usted va a tener una cantidad de elementos que componen al cuerpo humano. Usted tiene que conocer cómo está formado, está compuesto los seres vivos. Para que un elemento sea considerado ser vivo, debe tener las características necesarias para que se considere un ser vivo. Las características de reproducción, la característica de relación, todas esas características y otras más que se quedan por ahí, se considera entonces de que este elemento sea considerado un ser vivo. Entonces, vamos a las ramas de la biología. Las ramas más importantes, pues, que están relacionadas con biología, ahí nada más les puse, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, como 10 ramas, pero esas no son todas. Por eso les decía que si yo me pongo a buscar todas las ramas que están relacionadas a la biología, por lo menos hay bastante, va a haber bastante. Y estas son las más principales porque están netamente involucradas dentro de la biología. No es que están relacionadas o anexadas a la biología, estas son están dentro de ellas, ¿ya? Vamos a escoger una rama, por lo menos la botánica. La botánica es una rama de la ciencia biológica, o sí, de la ciencia biológica que estudia las plantas. Esa ciencia solamente se encarga de estudiar las plantas, no estudia otra cosa que solamente se especifica en plantas. Dentro de esa rama de la botánica hay otros estudios más específicos. Y esos estudios específicos, por lo menos, se encargan de estudiar diferentes tipos de plantas. Ejemplo, dentro de la botánica hay personas que estudian las plantas vasculares, las plantas no vasculares, las algas, especialistas en algas, pertenecen a la rama de la botánica. Entonces la zoología es otra rama de la biología. ¿Y qué la zoología? Estudia los animales. Todo lo que tenga que ver con los animales, llamamos animales, insectos, todo pertenecen a esa rama. Dentro de la zoología usted va a encontrar otras subramas de la zoología. Ejemplos, la herpetología que estudia las serpientes, el que estudia los insectos, la malacología que estudia los animales de las conchas, camarones, los insectos que estudia la entomología, pertenecen a la zoología. ¿Ya? Son subramas de la zoología. Y asimismo vamos a encontrar también la micología. ¿Y pero qué es la micología? La micología es la rama de la ciencia que estudia los hongos. Los hongos son considerados seres vivos, ¿y por qué no tienen que estudiar lo que es la parte dentro de la rama de la biología? Porque ellos pertenecen al reino fungi. De ahí vamos a la citología, que tiene que ver con el compuesto celular dentro de cuando se desarrolla un embrión, ¿ya? Entonces, también pertenece porque ellos pertenecen al cuerpo humano y específicamente estudian esas características. De ahí viene la histología. La histología estudia los tejidos del cuerpo, de los tejidos de los animales, los tejidos también. Acuérdense que las plantas también tienen tejidos, se llaman tejidos vegetales. De ahí viene la taxonomía, es una rama de la biología que estudia lo que son la clasificación biológica de los seres vivos. Acuérdense que la clasificación biológica, los animales, todos los seres vivos están clasificados en 5 reinos y cada pertenecen a los seres vivos, ellas se encarga de estudiar
más profundidad según lo que especifique. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Es que la vez pasada a mí se me cortó la llamada. La llamada no, sí, fue la del internet. Se me fue y estaba dando la clase y no había percatado que se había cerrado. Sí, profesor, Entonces, entre veces se corta la señal. sí. Sí. Bueno, entonces estábamos con la taxonomía que estudia la clasificación de los seres vivos. De allí entonces viene la rama de la paleontología. La paleontología, acuérdense que los dinosaurios fueron seres vivos que existieron en el planeta Tierra, a pesar de que ya no existen, pero ellos fueron en lo anterior, ellos fueron seres vivos, así que ellos pertenecen a la biología. La microbiología, esa es mi especialidad. Microbiología estudia todos los microorganismos, que son organismos que no se ven a simple vista, son organismos que se ven al microscopio, por eso se llaman microbiología. Yo necesito un microscopio para ver esos microorganismos. ¿Cuáles son? Los del reino de las bacterias, los reinos reino fungi, el reino protozoario, protista. Entonces ahí es que pues, necesitamos un microscopio para poder observar esos microorganismos. ¿Se escucha entrecortado todavía? No, profesor, ahora sí se lo oye bien. Ok, bien, excelente, seguimos. Viene la ecología. La ecología estudia todo el medio ambiente y es la ecología es algo que es una rama de la ciencia que tiene que ver con todo lo que nos rodea en el entorno y cómo es el comportamiento del ser humano con el ambiente. Se llama ecología, eco. Cómo yo puedo relacionar el ambiente en que vivo con los seres vivos que viven en ese lugar. La morfología es una ciencia que estudia las diferentes formas de los organismos, de un mismo organismo. Ejemplo, los perros, hay diferentes variedades de perros. Entonces, es la morfología la que se encarga de estudiar las diferentes variedades de perros, las diferentes especies de gatos, las diferentes especies de conejos. Entonces, eso se llama morfología. La fisiología tiene que ver con la parte fisiológica del organismo o del ser humano, cuáles son esas partes fisiológicas que el ser humano tiene que realizar, el cuerpo tiene que realizar para poder estar en óptimas condiciones. La embriología estudia los embriones, todos los embriones de seres vivos, incluyendo el ser humano. Acuérdense que nosotros tenemos que pasar por esa etapa, la etapa de los embriones, para que nosotros nos formáramos como ser humano, como Homo sapiens. Nosotros tenemos que pasar por esa etapa de desarrollo dentro del vientre materno, que es el embrión. Y si ustedes no se han percatado, por eso es que nosotros tenemos un solo ancestro común, porque casi la mayoría de los embriones de todas las especies que existen son idénticas, son idénticas. Cuando se forma el embrión de una vaca, de un perro, del ser humano, son idénticos. Eso significa de que nosotros tenemos un ancestro en común. La genética, que estudia los genes, estudia los cromosomas, el ADN, y también una ciencia muy, muy aplicada a la biología. Y por último tenemos la evolución, una ciencia de cómo ha evolucionado el hombre. Parece que nosotros, a pesar de que la historia nos indica a nosotros que nosotros descendimos del mono, igual la biología también nos explica porque son los parientes más cercanos al ser humano.
eh, el mono con el ser humano, según los estudios realizados de citocromo, solamente es diferencia de nosotros de un 1%. ¿Y cuál es el 1% que nosotros podemos hablar? Porque ellos sí pueden pensar, es más, a veces hay ciertos, no vamos a hablar de los monos en específico, eso ellos pertenecen a la familia, toda esa familia completa, ellos tienen ciertas características que son idénticas a nosotros. Ellos tienen 5 dedos, ellos a veces, imagínense que ellos a veces son inteligentes, ellos son inteligentes, a pesar de que ellos no puedan hablar, ellos hace cierta, eso le llaman función, idéntico al ser humano. Entonces, por eso es que nosotros siempre nos relacionamos con esa familia de los monos. Somos parientes cercanos a ellos y somos diferentes por una mínima cantidad de porcentaje. Estamos hablando de 1%. Y el 1% es porque ellos no hablan y nosotros sí podemos hablar. Entonces, estas no son todas las ramas, son las ramas más específicas, las más importantes, que se están relacionadas mucho con la biología. Pero esta rama, por lo menos, la sociología está relacionada con la biología, la etnografía está relacionada con la biología, la química, la física está relacionada con la biología. Entonces, por eso que no es una ciencia, ninguna ciencia es aislada. Ellas están siempre compenetradas en cada una de ellas. Entonces, ya esas fueron las ciencias más importantes de la biología, las que están muy compenetradas a la biología y que tienen que estar, no viven aisladas. Pero hay otras ciencias que son interdisciplinarias o ciencias auxiliares. Y aquí están las ciencias auxiliares de la biología. Y ahí se habla de la astrofísica, antropología. Bueno, la genética tiene que ver mucho con la biología, está dentro de ella. La geografía, la química, la física, la sociología, la ética, porque son comportamientos, de repente muchos de ellos son comportamientos del ser humano, y el ser humano es un ser vivo, ¿ya? Y por eso tiene que estar relacionado con la biología, o son ciencias auxiliares con la biología. Nosotros estamos compuestos químicamente por muchos elementos, entonces, en general, nosotros estamos relacionados con la química, porque nuestro cuerpo está compuesto de varios elementos y compuestos, y también otros seres vivos, no solamente el ser humano, hay otros seres vivos que todos están compuestos químicamente. Entonces, por eso que la química aún más está relacionado a la biología. Dentro de esas ciencias auxiliares de la biología, porque ellos comparten cierta información, no solamente son las que están allí, hay otras más que les dije, porque son alrededor de 60 o 70 ciencias que están relacionadas con ellas. Ellas siempre se van a regir de que van a estudiar un ser vivo, ¿ya? Y simplemente al estudiar cualquier ser vivo, ya ellas tienen que estar relacionadas a la biología, porque si la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, tiene que estar relacionada con ella. Ahora, si usted va a estudiar un fenómeno dado, ejemplo, los huracanes, los meteoritos, de repente tenga un poco menos relación con la biología, porque ahí no hay ni un ser vivo involucrado dentro de ella, ¿verdad? Entonces, de repente esa ciencia no comparte cierta información con la biología o no está muy relacionada a la biología. Y ustedes dirán, ¿pero qué las matemáticas están relacionadas a la biología? Porque para poder estudiar probabilidades, estadísticas, usted necesita de las matemáticas. Y si usted va a estudiar un organismo en sí, el comportamiento de un organismo, y usted necesita los datos para generar gráficas, ya ahí está usted utilizando las matemáticas. Entonces, está muy relacionada a la biología. Si tengo que estudiar el comportamiento del ser humano, ¿y qué es el ser humano? Es un ser vivo. Entonces, está relacionado a la biología. Por eso le decía, no es porque yo sea biólogo y diga, bueno, que la biología es el centro del universo y que si no hay biología, no hay más otra ciencia. Entonces, si los seres vivos no existieran,
¿quién va a estudiar entonces la demás ciencia? ¿Me entiende? Por cuál es el objetivo que quiero lograr con esto. Si no existiera biología, no existiera entonces ciencia, no existiera planeta, de repente planeta así como los otros, Mercurio, ahí no hay vida. Nadie se va a interesar por estudiarlo, porque no hay ni un ser vivo. Por eso que ustedes ven ahora las nuevas exploraciones de la NASA buscando planetas, exoplanetas, buscando en el espacio encontrar una forma de vida, porque es que le interesa, al ser humano le interesa explorar en el espacio a ver si encuentra organismos que son idénticos o iguales a nosotros, o que compartan cierta información con nosotros. Y por eso que se están enviando exploraciones al espacio para ver si encuentran alguna conexión de seres vivos que existan más allá del espacio. Y todavía lo seguirán haciendo. Y considero que esto no va a parar hasta que encuentren algo fuera del planeta Tierra. Es por eso que cada vez, a medida de que nosotros vamos avanzando, la tecnología va avanzando, así mismo va avanzando la exploración hacia el espacio. Bien, la biología como tal, no vamos a ver la biología como materia, porque es la materia que ustedes están dando ahorita mismo, sino como ciencia, una ciencia muy importante dentro de los estudios y de las investigaciones. Está tomando mucho auge hoy en día, porque todo lo que está ahorita mismo en las investigaciones tiene que ver con la biología. Llámese ciencia de la salud, llámese que están estudiando virus, bacterias y todo lo demás, tiene que ver mucha parte, la parte de biología. Y si tiene que ver con aún más con seres vivos, ni se diga. Tiene mucha relación con respecto a lo que es la ciencia en sí. Así que eso es un pantallazo acerca de lo que es la rama, con la parte conceptual de lo que es la biología. Bien, vamos a ver el taller número 1. Yo sé que de repente ustedes no tengan el módulo todavía a mano, pero el taller que yo pongo acá en la plataforma no son los mismos que están en el módulo. Estos talleres yo los hago aparte. Los que voy a evaluar son los que están en la plataforma. Acuérdense que la evaluación mía no es en el módulo. La evaluación mía es en la plataforma, pero eso no me indica a mí que yo no pueda hacer las asignaciones que están en el módulo. Háganla para que si usted tenga un conocimiento más amplio acerca del tema. En la siguiente asignación usted va a hacer un mapa conceptual de tu elección con las diferentes ramas de la biología. Yo hice uno aquí, ¿verdad? Aquí tengo uno, porque este es un mapa conceptual, para que ustedes creen tu mapa conceptual. Así que ya ustedes no hagan ese, hagan otro. Y tengo este que está aquí. Así que hay 39 formas de hacer un mapa conceptual. Están los mapas conceptuales de nubes, de cajas, de bolas, de sol. Hay bastantes formas de hacer mapas conceptuales, así que usted elige cualquiera. Y van a hacerlo con las diferentes ramas de la biología. Van a escoger una nada más, una de las diferentes ramas que yo ahí está explicando de la biología, y van a escribir un análisis acerca de ella y cómo ésta se desarrolla en la actualidad. Busque la rama que a usted más le interese, que a usted más le llama la atención, y ustedes van a investigar sobre esa rama y van a escribir un análisis acerca de ella, de cómo se está desarrollando esa rama en la actualidad. Porque a usted le debió llamar la atención, le debió llamar la atención alguna de esas ramas que yo les puse allí. Y no solamente esa, si usted quiere investigar y usted dice que bueno, que esa no es la rama que usted quiere estudiar, busque otra y la pone allí. Y entonces van a hacer el análisis acerca de esa rama. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Todo claro. Todo está clarito. Ok, entonces, bueno, terminamos nosotros la clase del día de hoy.
Esperemos que en la semana lunes o martes estoy subiendo la asignación a la plataforma para que ustedes puedan realizarla y enviarla por ahí mismo. Les deseo suerte, que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite. Que tengan un buen día. Cuídense.